a quien creyó, el cual da vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Le estaba hablando cosas, hermano, que no eran, pero se las estaba diciendo como si ya fuesen. Y hoy se está recordando, hermano, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se está recordando. ¿Cómo se está recordando, hermano? Se está recordando como aquel que prometió, y se le está recordando en el cumplimiento de las profecías. Porque decía Juan 8:56, Juan 8:56 dice, y amén. Vuestro Padre se goza de que había de venir mi día, y lo que dio y se gozó. Que Dios le pague. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Cómo vio Abraham el día del Señor? ¿Se le dio a ver? ¿Qué? Pero que se le dio a ver quiere decir que Abraham sabía de que iba a venir un Salvador. Abraham sabía que, hermano, que había en el plan de Dios había uno, porque a Moisés también se le dijo, te levantaré uno, como tú entre tus hermanos, y que va a ser escuchado, y empieza, hermano, a relatar ahí en la profecía que Dios le da a Moisés cómo iba a hacer. Bueno, y Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo ve Abraham el día de Cristo? Dice que iba a matar a su hijo, que era el símbolo, era un simbólico, Cristo. Y, hermano, y el ángel al impedírselo, curiosamente, conforme a la casualidad, conforme a la suerte, hermano, de repente se le aparece por allá un corderillo y está, hermano, entrelazado ahí entre las zarzas, hermano, y allá está aprisionado aquel corderillo. Es una gente. Pues fíjate si era que algo casual o algo para muchos sin importancia, pues para Abraham era la profecía de la existencia de nuestro Señor Jesús. Por eso vio mi día, ¿sí? Dice, por eso aquellos hombres, dice, anhelaban una mejor esperanza que era celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad espiritual. Y en Mateo 22:32, léanlo si gustan. Amén. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, amén. ¿De quién estamos hablando? Decíamos al principio, dice, pues no es un Dios de barro. Y podemos añadir, y no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob, hermano, y todos aquellos hombres de Dios están vivos en nuestro Dios. Vivos en nuestro Dios. Sigue diciendo, el único Dios verdadero e inmutable en su propósito eterno, el único Dios verdadero e inmutable, único Dios verdadero e inmutable en su propósito eterno, en el cumplimiento de su plan divino, envió tanto a su Hijo Jesucristo como a sus demás escogidos desde el principio hasta el día de hoy, pues su excelso plan sigue en su desarrollo. Así es. Decía en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se nos aclara perfectamente aquí. Este texto, hermano, es muy claro y evidente. Pero cuando vino el cumplimiento del
que el cumplimiento del tiempo solo es para la elección del apóstol del Señor? No. ¿Qué está diciendo el apóstol del Señor? Ahí viene una hojita, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo con lo de las transmisiones. Viene una hojita a los jóvenes y dice, tomando las palabras que él dijo cuando se manifestó su ministerio, Dios lo manifestó en su ministerio, y él dijo, ha llegado mi tiempo. Este es mi tiempo. ¿Sí? Eso lo traslada, hermano, a los jóvenes. Joven, hoy es tu tiempo. Y a la iglesia, hermano, no te creas que nos vamos a quedar atrás. Hoy es nuestro tiempo. Porque aquí está hablando de que, otra vez, el único Dios verdadero e inmutable en su propósito eterno, en el cumplimiento de su plan divino, envió tanto a su Hijo Jesucristo como a sus demás escogidos desde el principio hasta el día de hoy, pues su excelso plan sigue su desarrollo. ¿Sí? Entonces, el plan de Dios sigue su desarrollo y va teniendo su cumplimiento de los tiempos. Hay tiempos, hermano. Y cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y aquí podríamos añadir nosotros. Y cuando vino el cumplimiento, porque esto, fíjate, esto para que uno no se altere mucho. Yo me acuerdo, yo siempre lo repito, yo me acuerdo cuando estábamos allá en San Andrés de la Barca, me acuerdo que repasamos lo que era el pueblo de la época, eran unos 27 años por ahí. Lo que era el pueblo de la época, yo me acuerdo que casa por casa, hermano, créeme ante Dios, le dimos como 3 vueltas. Como 3 vueltas le dimos al pueblo. Y apenas salieron almas. Apenas salieron almas. Por esto. Y había, hermano, había niñitos. Teníamos amistades con algunos niñitos. Y razonábamos y decíamos, bueno, si Dios tiene alguna alma que es de Él, y hoy es niño, ¿cómo se va a convertir? A su tiempo. Entonces, hay que esperar el tiempo, hermano. Cumplimiento. El tiempo, porque las almas también tienen su tiempo. Sí. Hay quien quiere, hermano, viene una visitita así, oye, hay que convertirle y póngase ustedes, así, pasa. No, tranquilo, quédate. Todo su tiempo. Con el tiempo, Dios tiene que irlo haciendo todo. Porque si yo he oído hermanos, yo he oído ministros antiguos, le decían al Señor, porque como no veían, venían de México, no veían almas aquí que se convirtieran, y en su oración yo le oía al hermano y decía, Señor, adelanta los tiempos. Esa era su fe, no voy a entrar en juicio, nada, era su fe, pero los tiempos, hermano, tienen su cumplimiento. Su cumplimiento. Y cuando viene el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envía a su Hijo. Entonces Dios trae al alma. Entonces Dios mueve tu corazón, porque es otra. Eso es otro, Dios mueve nuestro corazón, hermano. Y a lo mejor va por alguna. Y luego otra cosa. Nuestro deber es hablar de las almas. Pero el Señor no te está diciendo que tú vas a convertir o se van a convertir porque tú les hablas. Porque luego tienes demostrado que vienen solas, llaman a la puerta y se meten. ¿Y eso qué? Eso quita que yo siga hablándole. ¿Sabes por qué yo pienso que eso lo hace el Señor? Para que la gloria se la demos a Dios. Amén. Siempre, hermano, siempre le demos la gloria a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hay tiempo, hermano, en que Dios debe de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así es. ¿Sí? Sí, amén. Dice
Dice, y en la consumación de los siglos, oye bien, esto es Hebreos 9:26, al final del versículo dice, y en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Cuándo fue, hermano? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol, era la consumación de los siglos. Cuando Cristo se manifiesta, se estaba consumando o consumiendo, hermano, se estaba acabando el tiempo y llegó el día. Oye, no podía ser que Cristo naciese un día antes, un día después, no, ni 2 días antes, ni 2 días después. Tenía que ser ese día en el que Él nació, hermano. Y fíjate cómo habla el apóstol en su visión, Eso era la consumación de los siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El día que lo asesinaron era el día, hermano, en que se iban a consumar. Dice, a consumar, hermano, en los siglos. La consumación de los siglos. Es decir, el cumplimiento de los tiempos en los siglos del Dios eterno. Y en estos tiempos, dice, este ya es conocido, y Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos habla, hermano, en estos postreros días, nos habló por el Hijo. Y hoy podríamos añadirle nosotros aquí. Y en esta restauración, en el cumplimiento de los tiempos, Dios le habló al apóstol Aarón. Dios le habló al apóstol Samuel. Y Dios le ha hablado. Gloria al Señor. Dice, y luego Efesios 3:1. Veamos Efesios 3:1. Amén. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Que Dios te pague. Efesios 3:1. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es lo que hablábamos al principio. Conforme al propósito eterno de la voluntad de nuestro Dios, que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, en Hechos 2:23, dice, a este, entregado por el determinado consejo, fíjate lo que dice aquí, dice, Hechos 2:23, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo, los que lo están acusando, y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué sabía Dios? Hermano, que iban a entregar a su hijo, que lo iban a asesinar. ¿Cómo le llaman ese conocimiento? Anticipado. Ya sabía Dios. Lo prendisteis, matasteis por mano de los inicuos. Y primera de Pedro nos lo dan también. Capítulo 1, versículo 19, yo lo voy a leer. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es clarividente el versículo, ¿verdad? Y luego ya nos habla, hermano, y nos dice, este mismo Dios sublime e infinito y solo sabio Dios fue quien envió a los apóstoles de la restauración en este tiempo, aunque para la razón humana resulte inaceptable. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que no puede aceptar a estos hombres de Dios, les resulta inaceptable. Pero aquí nos da el Salmo 115:3, que dice, porque Dios, nuestro Dios, está en los cielos y todo lo que Él quiso, eso ha hecho. Amén. Y luego en Romanos 3:3 nos dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios
sea, el hecho de que haya incrédulos quiere decir, hermano, que el plan de Dios está mal. No lo interrumpe. No. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. El que hay un tema que es de la predestinación y que no sé si en alguna ocasión lo han meditado, pero bueno sería que lo meditásemos, pues para ayudarnos también, para que viésemos, hermano, la longitud de estas cosas. Esto nosotros lo leemos y todo, pero esto es más profundo de lo que tenemos aquí. Somos conscientes, ¿no? A ver, somos conscientes de que lo que estamos hablando es mucho más profundo de cómo lo estamos hablando. Estamos hablando de un nivel medio, que tampoco es muy profundo. Entonces, pero hasta dónde vamos, tampoco es que uno lee mucho. Entonces, Romanos 3:3, ya lo leímos, ¿verdad? No se va a hacer nula, hermano, por la incredulidad, no se va a hacer nula. Dios no va a anular su fidelidad para cumplir su plan. Si hay incrédulos, es más, si hay incrédulos, es porque esos incrédulos están en el plan de Dios. A mí no te asustes, no te espantes. Y luego dice, ya tomando una carta del apóstol San Joaquín, que escribió Guadalajara, Jalisco, el 6 de abril del 2001, nos dice, así que nuestra iglesia no se remonta a los 75 años, ni va a la fundación, hermano, ni establecimiento en su naturaleza visible y cosnocible por Cristo. Trasciende las edades para llegar a su inicio eterno en Dios, en su plan divino. ¿Lo leo acá? Dice, así que nuestra iglesia no se remonta, porque ahora nos preguntamos tu iglesia cuando se fundó y demás. Nuestra iglesia, hermano, ya estaba en la mente de Dios. Sí. No se remonta, ¿qué dice el apóstol? No se remonta a cuando Cristo, o se remonta a cuando Moisés, o se remonta a cuando los apóstoles, no. Hermano, dice, así que nuestra iglesia no se remonta a los 75, no. Nuestra iglesia se remonta a la mente de Cristo en la eternidad de los tiempos. Suena bonito. Entonces sea para la gloria de nuestro Dios. Vamos, hermano, esperando, hermano, que esta recordación nos pueda servir para la gloria de nuestro Dios. Le diremos al Señor.